Saludos mi gente, gracias por continuar viendo nuestro video, compartiéndolo y dándole like. Y le pedimos disculpas por la espera, porque ya ustedes saben ya el ajetreo que las personas tienen, ya sea en los trabajos, ya sea X cosas que tienen que hacer. Nosotros queremos comenzar este video diciéndole a ustedes que en el mundo, aquí en el mundo, existen dos tipos de personas. Y cuando le estamos diciendo dos tipos de personas es en el término de creencia. Hay dos tipos de personas en el término de creencia. Sí. ¿Y cuáles son esos dos tipos de personas? Hay uno que son fanáticos religiosos y el otro grupo de personas son religiosos. Entonces, cuando le decimos a las personas que son fanáticos religiosos, son los que practican la creencia, lo que creen, lo que les fue enseñado por su líder o su pastor, o que se congregan en un lugar físico, ya sea en una casa o en una iglesia, un templo. Sí, esos son los fanáticos religiosos. Esos son los fanáticos religiosos. Exacto. Los fanáticos religiosos no es lo que andan discutiendo por ahí, precisamente. Exacto. No. Eso es otra clase. Exacto. Pero los fanáticos son los que se congregan en un sitio, que van en un sitio específicamente. Exacto, y hay muchos de ellos que en diferentes tipos de donde estén, diferentes sectas, hay algunos que guardan chaval, unos se circuncidan y esas cosas. Entonces ya eso lo convierte ya al practicar todas esas cosas, esos ritos y esa protocolos, ya lo hace ser un fanático religioso. Entonces hay otro grupo, el segundo grupo, que son religiosos. ¿Y por qué son religiosos? Porque creen lo mismo que creen los fanáticos religiosos. Sí, y esa es la gran mayoría. Y esa es la gran mayoría de las personas. Sí. Que están hasta lo que nos están viendo a nosotros, son religiosos. No son fanáticos religiosos porque no se congregan, pero son religiosos. Sí, somos religiosos. Porque al tú leer la Biblia de una forma literal, ya te hace ver ser un religioso, porque ya cuando tú estás leyendo de esa manera, de la forma religiosa, tú vas a decir acá, pero la Biblia se contradice. Es igual también que los fanáticos religiosos. Lo que pasa es que ellos no lo van a decir, que se contradice, porque le están creyendo ya a un pastor. Todo lo que le diga el pastor lo creen a ciega. Entonces el religioso que está buscando la verdad lo va a leer con los mismos ojos que lo leen los fanáticos religiosos. No necesariamente el religioso tiene que estar buscando, porque hay religiosos que son delincuentes, hay religiosos que roban, hay religiosos drogaditos. Enciendo que usted crea es lo mismo que cree el fanático religioso. Exacto. Ya eso te hace a ti ser religioso, y por eso es que ellos se compenetran, se entienden. Sí. Cuando un religioso, un fanático religioso le habla a un religioso, ellos se entienden. Se entienden ya. Creen lo mismo. Porque creen en lo mismo, como lo estaba explicando. Exacto. Entonces, en esos dos grupos han surgido otras personas que se niegan a creer lo que creen los fanáticos religiosos y los religiosos. Entonces ya esos dos grupos ya catalogan a esas personas que han salido en un tiempo, lo catalogan como ateos. Dicen, este es ateo porque no cree lo mismo que yo creo en mi creencia, y ni tampoco los fanáticos religiosos. Pero no, ya hay cierto rechazo ahí. ya hay cierto rechazo. Ya la persona ya hasta te dejan de hablarte cuando dicen, no, ese fulano es ateo. Entonces, cuando esos dos grupos de personas que señalan a esas personas que se niegan a creer en lo que el sistema nos dio. ¿Y qué fue lo que el sistema nos dio? Una religión nos dio. El sistema establecido nos dio una religión en la tierra. Y esa religión se dividió en tres. Tres grandes religiones. Con el tiempo. Con el tiempo. En tres grandes religiones se convirtió esa sola religión, que son el judaísmo, el cristianismo y el musulmán. Y esas tres religiones creen en lo mismo, que venimos de Adán, en la creación del hombre, que creen que Adán es un hombre y que de ahí descendemos toda la humanidad. Sí.
Esas tres grandes religiones. Sí, ellos creen lo mismo. Sí. Ellos creen lo mismo. Y todo eso, todo el mundo sabe eso. Porque en realidad la religión lo que te hace es que te estanca. No te deja ver. O sea, es muy difícil desprenderse de la religión. De ver el libro, de ver la Biblia de una forma no religiosa. Es difícil tú ver la Biblia así. Porque eso es como le explicamos, que existen dos clases de grupos que hay. Sí. ¿Entienden? Entonces, para nosotros nos costó bastante también. No es que vinimos aquí de la noche a la mañana. Ay, miren estos dos. Hablan así a la ligera. Exacto. Hablan así sin tapujo, como sin pelo en la lengua. No, no. Fue un proceso fuerte, real. Que nos causó mucho insomnio. Exacto. Ok. Ver el libro y de qué se trata el libro. Sí, porque ese es el primer paso. Exacto. Tú tienes que buscar y saber de qué se trata este libro. De qué se trata el libro. Entonces, cuando tú sepas de qué se trata el libro, tú vas a empezar a verlo desde ese punto de vista. No religioso o literal. Porque literal y religioso es lo mismo. Entonces, señores, este video lo titulamos El pueblo de Jehová. Sí. Y este video, señores, le puede causar a muchas personas turbación e insomnio. Y le pedimos, por favor, que tengan su Biblia en su mano y sus apuntes, porque no queremos que usted pierda su tiempo viéndonos nosotros aquí. Entonces, ya dicho eso, queremos que usted tenga algo bien claro para que pueda entender el video, si no usted no va a entender nada aquí. Ok, y yo no quiero eso. Si usted se siente que no ha entendido, puede devolver el video. Exacto. Y repetirlo. Entonces, tiene que tener dos palabras claras. ¿Qué es esta? Tierra. ¿Qué significa tierra aquí? Esa palabra. ¿Verdad? Lo puede apuntar en un papel. En algo, lo puede anotar. Tierra. Y tierra significa, quiere decir, ser humano o pueblos. Bíblicamente hablando. Eso es bíblicamente hablando. Ok, porque literalmente sabemos qué es lo que es la tierra. Exacto. Si le decimos a la persona tierra, van a pensar que es un lugar sin habitantes. O el mundo. Exacto. O aquí la tierra. Todo se paga en la tierra, dice la gente. Exacto. El mundo. Entonces, bíblicamente, tierra significa ser humano, personas o pueblos. Ok, la otra palabra ahí, esta. Hombre. ¿Qué significa hombre? Bíblicamente estamos hablando. Hombre significa un cuerpo. Y cuando estamos hablando de un cuerpo, es un cuerpo élite, muchas personas o un grupo de personas, bíblicamente hablando. Eso, hombre. No es singular, cuando la Biblia te habla a ti de un hombre, aquí. Ok. Exacto. Entonces, comenzando ya con el título del tema, que es el pueblo de Jehová. O sea, que Jehová tiene un pueblo tiene él. Sí, que fue escogido de entre los pueblos para que le sirva igual de sus mandamientos y sus estatutos. Entonces, ese pueblo no es numeroso, es un pueblo pequeño pero fuerte. Ajá. Es un pueblo que está dentro de las naciones esparcido, que está aquí en el mundo esparcido. Exacto. En las naciones. Y eso tú lo sabes. Entonces, ese pueblo, dice la Biblia, que es un pueblo pequeño y poderoso. Eso todos lo sabemos. Que ese pueblo no es grande, es pequeño, el pueblo pequeño. Sí. Tienen que tener eso presente, ¿verdad? Sí, y tú sabes que en el mundo actualmente hay
hay como algunas 7.000 millones de personas, dicen ellos, según Google. Exacto. Que hay más de 7.000 millones de personas en el mundo viviendo. Y ese pueblo, como tú dijiste, que es pequeño, para redondearlo y ser exacto y ser perfecto, ellos no son más de 1 millón de personas. ¿Están entendiendo ya? 7.000 millones y 1 millón de personas. Es mucho la diferencia. Eso viene siendo un granito exacto, del mar, un solo puntico, que tú vayas al mar, a la playa y coges un puntico. Es el pueblo de él. Entonces, están esparcidos en las naciones y controlan la tierra y viven de la tierra. Entonces, como ya dijimos, y heredaron la tierra. Exacto. Ese pueblo pequeño. Que está hoy en día, no han dejado de existir. Están, pero están esparcidos. Exactamente. Entonces, ellos van a subyugar la tierra y a vivir de la tierra. Y ya sabemos aquí, no te olvides de esto, de la tierra. ¿Ok? ¿Qué significa tierra? Si tú no tienes esto, no vas a entender nunca en la vida lo que estamos hablando aquí. Porque te lo decimos desde ahora, este es un tema bien complejo. Y yo sé que son pocas personas que van a entenderlo. Porque es un tema bien complejo. Y yo sé que va a saltar uno allá y otro aquí. Aunque me la están doblando. Ok, no hay problema. Síguele entendiendo como tú lo entiendes. Que para ti está de esa manera. Exacto. Tú lo entiendes así, literal. Religiosamente. Sí. Hay personas que para ellos es así. Ok. Entonces, como ya dijimos que hombre es un cuerpo o grupo de personas, no es que nos lo estamos sacando debajo de la manga. No. Porque Pablo de Tarso y nosotros entendemos lo mismo. El concepto de hombre. El concepto de hombre. ¿Y qué significa hombre? Exacto. Ok. No es que lo estamos sacando de aquí debajo de la manga. O lo sacan de ahí para cuadrar bien sus videos. No. Pablo de Tarso lo dice. ¿A dónde? Aquí en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 12. Sí. Ahí, y vamos a leerlo. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, dice Pablo. Exacto. Entonces, si nosotros analizamos aquí ese verso, ¿Qué está queriendo decir Pablo en ese verso? Sí, que el pecado entró en el mundo por un hombre, pero literalmente en tu Biblia dice que la primera que pecó fue la mujer. Eva. Fue Eva. Eso dice tu Biblia. Literal. Exacto. ¿Verdad? Ok. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que cuando él se refiere a un hombre, él se está refiriendo a un cuerpo, o sea, que lo conforman muchas personas. Él se está refiriendo a eso. Que entró por un hombre. Exacto. Pero ese hombre tiene un nombre. ¿Verdad? Entonces, para que vayamos entendiendo más el tema de qué le estamos hablando aquí. Por eso que fue que Pablo aquí en Romanos está hablando a ti que el pecado entró al mundo por un hombre, y hombre, como le explicamos, es un cuerpo o un grupo de personas. Entonces, cuando él te dice, Pablo, el pecado entró al mundo por un hombre, se está refiriendo al grupo de personas, tanto como mujer o como hombre. Exactamente. Que lo conforman un cuerpo. Sí. Ese cuerpo, él le llama hombre, Pablo. El pecado entró al mundo por un hombre. Ahí está claro, ya lo tenemos, ese concepto ya está claro, qué significa la palabra hombre, cuando Pablo está hablando aquí en Romanos 5:12. Sí, exactamente. Entonces, para entender esto, vámonos al principio
del hombre. Exacto. El principio del hombre, el cuerpo. Del cuerpo. Exacto. ¿A dónde dice eso? Aquí en Génesis capítulo 2. Verso 7, ¿verdad? Verso 7. Sí. Exacto. Vamos a leer eso. Y dice de la siguiente manera. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y vamos a dejarlo ahí, porque nos queremos enfocar aquí. En ese párrafo. Sí, en esa estrofa, la primera estrofa de ese verso. Entonces, él dice que él formó al hombre, pero cuando te dice que formó al hombre, no te está hablando a ti como que lo creó, como que el primer hombre literal. Exacto. Físicamente, no te está hablando eso. Lo formó en sentido como que lo educó, lo sacó, lo sacó, lo apartó. Dice, y Jehová formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces que aquí vemos que el concepto tierra, se está hablando de ser humano o pueblos. Entonces aquí te está diciendo la Biblia que Jehová formó al hombre. ¿De dónde? De los pueblos. Lo sacó de ese pueblos. cuerpo de hombre, que es un cuerpo, un grupo de personas, lo sacó de entre los pueblos o del ser humano, lo sacó de entre los pueblos, como dice aquí, que es pueblo, lo saca de ahí y lo forma. Ajá. Le da una forma, lo educa. Sí. Entonces, ya viene siendo, ese hombre viene siendo un cuerpo cuando él lo forma. Exactamente, pero como ya le dijimos, no es un cuerpo como tú me estás viendo a mí, singular, o como cuando la gente hace un muñeco de nieve. Exacto. O va a la playa o hace un muñeco de arena. No es de eso, no es así. Por eso que lo vemos con los ojos de religiosidad, porque a veces nos pasa a nosotros, sí, y no nos cuadra y nos sacudimos. ¿Y qué pasa? Lo estamos viendo de esta manera, religioso, de la forma religiosa, porque la religión está en uno, ya está en uno, es difícil. Por eso se lo decimos. Entonces, aquí vemos que él formó, porque está escrito a diestra y a siniestra exacto, en el Viejo Testamento, que te saqué de entre los pueblos. Eso es lo que está diciendo aquí en el Génesis capítulo 2, verso 7. Te formé del polvo, y tierra también es polvo. Se me olvidó ponerla, pero la pueden añadir. Tierra es también polvo, por si acaso. Entonces él formó al hombre de aquí, de entre los pueblos lo sacó. Exacto, ¿verdad? Exacto. Pero nosotros vemos algo aquí bien peculiar, porque el que está escribiendo le está exaltando a la serpiente, como Jesucristo le dijo a Nicodemo. Así como Moisés exaltó la serpiente, así mismo es necesario que el Hijo del Hombre sea exaltado. Aquí la están exaltando. Porque el que está escribiendo el Génesis está exaltando ¿a quién? A la serpiente. Sí. Diciendo que la ley formó al hombre de la nada, te dice. Ajá. Pero ya sabemos que el concepto de tierra significa ser humano o pueblo. Exactamente, porque ya había gente, que eso es lo que mucho, cuando lo cogen literal, le dicen, esa es la primera pregunta que se le viene. Oh, ¿y con quién se casó Caín? Si nada más habían un hombre y una mujer literal nada más en la tierra y no había más nadie, ¿no? ¿Con quién se casó Caín? Entonces, el que se cree entendido, que tú lo pellizques y todavía sigue durmiendo, se cree entendido, a ver si no pasa que Adán y Eva tuvieron más hijos. Y ese se casó con una hermana. Te dicen a ti. Ellos te dicen eso. Y eso es mentira. Y hay pastores que saben que hubieron personas antes de Adán y Eva. Exacto. Ellos saben eso, porque muchos creen que hubieron personas, pero que Dios específicamente eligió a esos dos. De que lo creó a eso, como un muñeco, como un muñeco de nieve o de tierra, y lo sopló. Piensan eso todavía a esta altura. Tú piensas eso. Y no puedes mentir, porque el mentiroso no eres del reino. Tú sabes eso. Entonces, vemos aquí
Porque tú sabes que la gente piensa mucho. Exacto. Entonces por eso le dijimos, señores, que este video es muy complejo. Y Para el que lo está viendo de una forma religiosa. exacto, no va a entender nada. Pero también este video te va a responder muchas preguntas que quizá usted tiene. Y también te va a traer preguntas sin respuesta que nosotros no las sabemos. Porque aquí te está revelando a ti la Biblia, aquí en el Génesis 2:7, que habían personas en el mundo, pero tú crees que el primer ser humano fue Adán y Eva. Sí. Entonces, ¿y de dónde venimos? Esa es la pregunta que tú te va a venir a la mente. Ok, si es así como usted lo está explicando, ¿y de dónde venimos? La Biblia a ti no te dice de dónde venimos. La ciencia tuvo el atrevimiento y dijo que evolucionamos del mono. Pero aquí nadie sabe. Eso yo te lo puedo garantizar a ti. No es porque nosotros que no sabemos. No, nadie sabe, ni la Biblia lo sabe. La Biblia a ti te habla a ti de la creación del hombre. Del cuerpo. Del cuerpo. Del cuerpo, que lo sacó del pueblo de la tierra. ¿Y qué tierra? Seres humanos o pueblos. Exactamente. Entonces, vámonos ahora, más para atrás, más para el comienzo. Exacto. ¿Qué lo que me están diciendo acá? Pero tierra. ¿Cómo te dicen que seres humanos? ¿Qué es eso? Entonces aquí en Génesis 1:1 y verso 2, lo vamos a leer aquí. Ustedes van a entender por qué es que ellos están diciendo tierra a esos seres humanos, a esos pueblos, como decirle. Pero el que está escribiendo está exaltando a la serpiente, y la serpiente es la ley. Sí. Está saltando la ley, es que está exaltando. Entonces está diciendo aquí el que está escribiendo, no sé si fue Moisés o quien sea que le escribió, está diciendo, en el principio, te dice, ¿en el principio de qué? Exacto. Es la pregunta. Exactamente, esa es la pregunta. ¿En el principio de qué? Exactamente. Y la gente religiosa y fanáticos religiosos van a decir, pero está claro en la Biblia, muchachos. Sí. En el principio, cuando él creó las estrellas, la luna, eso es que tú estás pensando. Y no puedes mentir, porque el mentiroso no entra al reino. Exacto. Eso es lo que tú piensas y eso tú lo sabes. No es eso. ¿En el principio de qué? ¿No entiende? Porque ya te dimos una pista. No es eso. La luna, las estrellas, no es eso. Pastor, no es eso. O profesor, de donde sea que sea, no es eso. ¿En el principio de qué? Entonces te dice la Biblia, en el principio Él creó los cielos y la tierra. Para los profanos. Exacto. Para que entiendan así. Y religioso y fanático religioso. Te dice a ti, verso 2, te dice a ti lo siguiente. La tierra estaba desordenada y vacía. O sea, que aquí te dan un énfasis, te menciona a ti un énfasis de que la tierra estaba antes del principio, te está diciendo, estaba desordenada y vacía. ¿Qué significa eso? Que los pueblos estaban sin ley, sin Jehová. Desordenado. Te están diciendo ahí, el que está escribiendo te está diciendo, la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Por qué? Porque yo estoy exaltando la ley, y para ello tiene que haber un orden aquí en la tierra. Entonces, en el principio estaban sin ley, pero el que está escribiendo se imagina que estaban sin ley, que estaban desordenados. No estaban desordenados, se estaban rigiendo por la ley del Hijo del Hombre. Sí, porque recuerda que el que gana, el que escribe la historia, el que vence, ese la escribe. Él no está diciendo eso, pero nosotros no sabemos que había antes de crear ese cuerpo, antes de crearlo a ellos, antes de crear a Adán. Nos están dando ahora la historia desde cuando formaron el cuerpo. Ya, eso es lo que el ser humano sabe. De Adán, del cuerpo, para acá. Pero de para atrás no sabe nada.
no han dado nada a nosotros. No sabemos pero lo que nos están dando a entender aquí la Biblia, de que sí hacían personas, de que así hacían seres humanos habían. Exacto. Antes del principio, antes de la fundación del mundo, te dicen a ti, pero la fundación del mundo no es como las personas se lo imaginan. Ajá. Cuando la creación de todo. No está dándote de eso. Entonces aquí vemos en Génesis. Sí, en Génesis 1 y 2, aquí te dice a ti. En el principio, te dice a ti. Ahí, vamos a ponerlo de esta manera. En el principio, la tierra estaba desordenada y vacía. Eso es lo que ellos quieren decir. Eso es para el que entiende, entienda. Porque si el que escribe y el que entiende va a saber qué es lo que le están diciendo. Exacto. No se va a comer todo. Así lo tienen los religiosos y los fanáticos. Porque eso es para los religiosos. Todo. Creó Dios los cielos y la tierra. Es así que lo tienen, todito. Pero eso no es lo que ellos quieren decir. Recuerda que ellos están exaltando. ¿A quién? A la serpiente. A la ley. Ellos la están exaltando aquí, el que escribió eso, el Génesis. Exacto. Moisés. Que es como Jesucristo se lo dijo a Nicodemo. Así como él exaltó a la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea exaltado. Como estaban antes del principio. Exacto. Así que tienen que estar antes del principio del formar el hombre. Sí, porque había un solo cuerpo. Exactamente, porque por eso es que nosotros le decimos que el que escribió el Nuevo Testamento, quizás por eso es que nosotros le decimos a la gente que tenemos religiosidad, porque si yo te digo a ti que Jesucristo o Yeshua, Yamashia, como quiera que tú le llames, él no existió como persona, te choca, tú no me vas a creer. Y se autoproclaman ser no religiosos. Sí. Porque Apocalipsis te dice a ti, el Cordero que fue crucificado de la fundación desde aquí, del mundo, te dice a ti. ¿Qué te quiere decir eso? Que el que escribió la Biblia, él está relatando. Eso es como que nosotros nos pongamos a escribir ahora y pensemos y nos vayamos atrás cuando la fundaron, cuando se inventaron las leyes, cuando crean ese cuerpo, cuando crean Adán. Aquí, ahí. Y nosotros inspirados, escribamos, pasó esto, el Hijo del Hombre dijo esto, aquí. Pero es algo muy profundo, por eso nosotros mejor venimos y te explicamos a ti que sí que existió Jesucristo, que sí que Él existió, para que nos entendamos, porque sabemos que vivimos en un mundo religioso. Exacto. Entonces aquí Él está saltando la serpiente, Moisés. ¿Ok? Entonces, para que vayamos entendiendo más el tema. Entendiendo el pueblo de Jehová. Recuerden ustedes que ese cuerpo, ese hombre, fue sacado de entre los pueblos. Ese cuerpo, aquí. Ese hombre, aquí. Génesis 2:7. Te dice a ti que fue sacado de la tierra. Y tierra es seres humanos o pueblos. Entonces, ya vienes, ese solo pueblo aquí, esos pueblos que viene siendo uno, antes del principio era un solo pueblo. Entonces cuando lo saca a ese cuerpo de la tierra, del cuerpo, de ese pueblo, ya vienen siendo dos pueblos que hay ahora. Dos pueblos que hay ahora. Dividido. Exacto. Hay uno que es pequeño, que viene siendo el hombre. El cuerpo, el grupo de personas, viene siendo el pueblo pequeño, un pueblo pequeño que Jehová apartó de entre los pueblos y lo formó. Es como Él te dice a ti, mi hijo que yo formé, mi primogénito, el cuerpo, el hombre que formó, no que creó, porque la Biblia no te dice a ti de dónde venimos ni quién fue que nos creó a nosotros. Te está hablando a ti de la formación del hombre, y el hombre es un cuerpo que fue tomado de la tierra, que fue tomado de los pueblos. Sí, se podría decir la civilización aquí. Exacto. Esa es la primera civilización. La Biblia te habla a ti de la primera civilización.
Entonces, vámonos aquí al Génesis 5:2. Exacto. Para hablar de esa civilización aquí. Y hablarte de ese cuerpo. Génesis 5:2. Sí. Y dice de la siguiente manera: varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron formados. El día que ese cuerpo fue formado, el día que él sacó ese cuerpo de entre los pueblos y lo formó, le puso un sello, le puso un título, y ese título se llamó ¿cómo? Adán. Sí, porque hay muchos youtubers por aquí que te van a decir a ti que Adán significa la humanidad, o que Adán significa el primer ser humano. Exacto. Eso es mentira. Y tú te vas a ir a la concordancia Strong número 1:21 aquí. La concordancia esta, la número 1:21. Y esa te va a dar referencia a la concordancia 1:20. Y te van a decir a ti que es el primer ser humano. Un consejo que le damos: olvídense de la concordancia Strong. ¿Por qué? Porque la concordancia Strong lo que te pone a ti a creerla literal. Oh, esta palabrita, ¿qué significa? Oh, Adán. No, pero Adán. Y te dan como 100 significados, y de ahí tú coges cualquiera que te dé tu gana a ti. Pero la concordancia Strong nunca te va a decir a ti esto: un cuerpo o un grupo de personas. No te lo va a decir. O sea, yo no te aconsejo a ti que te vayas por ahí por la concordancia Strong. Así estábamos nosotros. Exacto. Ok. Y por un tiempo creíamos que Adán era la humanidad. Que Adán era la humanidad. Por un tiempo. Y fuimos indagando. Y fuimos profundizando. Y por encimita, tú vas a decir, sí, es humanidad. Y mientras más tú te hundes y tú vas por mitad, sí, es la humanidad. Pero cuando tú llegas al fondo, todo se derrumba. No tiene sentido. No tiene sentido para nada. O sea que no es la humanidad. La humanidad ya estaba, papá. Recuérdate. Te revela a ti la misma Biblia. Exacto. No me creas a mí. La Biblia te revela a ti aquí. Génesis 2:7 y Génesis 1:1 verso 2 y el 2. Exacto. Te dice que las personas estaban desordenadas y vacías, que no había un orden. Te dice a ti, porque tierra es persona, o gente, o pueblos. Estamos hablando bíblicamente, descifrándote a ti qué significan las cosas. Exacto. Eso es lo que estamos aquí. Por eso es que tú no nos veas a nosotros que nos arregundamos de tal libro, un libro apócrifo. Todo eso es religión y todo eso es embute. Pero si tú lo quieres leerlo, léelo. Pero te lo estamos diciendo para que no pierdas el tiempo, porque nosotros lo perdimos en eso y duramos años. Y todo esto es un negocio. Y no utilizamos concordancia Strong, porque ya lo utilizamos. Cada palabrita, toda la palabra bíblica, la buscamos en el Strong. Es como te dije a ti, que la religión viene siendo el obstáculo para que las personas, nosotros, no entendamos de qué se trata el libro, de qué se trata la Biblia. Exacto. Hay muchos que saben de eso y no te lo van a decir. Ajá. Los que han estudiado la Biblia saben de qué se trata. Exactamente, ellos saben. Sí. Muchos saben. Entonces aquí muchos profanos, no los voy a llamar neófitos, profanos, porque profanos somos todos. Porque hay muchas cosas en la Biblia que nosotros no le entendemos. Muchísimas. Pero las pocas que entendemos se las damos a manifestación a ustedes, y nos damos cuenta que con ese poquito que sabemos, nadie sabe. Ningún religioso sabe. Y si sabe, está calladito. No te lo va a decir. Porque tú eres una vaca, recuerda. Que tú eres una vaca. Él tiene que sacarte billete. Y de eso se trata. Entonces aquí, Génesis 5:2,
muchos profanos cogen eso para tirárselo a los homosexuales. Exacto. Varón y hembra lo creó. Y se lo tiran al pecho. Sin entender lo que dicen ni lo que afirman. Aquí, papá, te está hablando del cuerpo, varón, porque es un grupo de personas que lo conforman tanto como varones y como hembra. Como hembra. Y Pablo que no está revelando aquí la cosa. Sí. Pablo está revelando que el cuerpo, el hombre, un cuerpo. Exactamente. Que lo conforman hombres y mujeres. Y aquí te lo dice. Sí. Varón y hembra lo creó. ¿Qué lo cree? Adán, porque te lo dice el mismo verso. Y le puso el nombre Adán. Le puso un título. Es un título. Ya ahora se diferenciaba de los otros pueblos. Ya esa era la pared. Exacto. Ya ese hombre que le pusieron Adán, que la ley le puso a Adán, ya se diferenciaba de entre los pueblos. Ya tenía una diferencia. Exacto. Ya había una pared ahí que estaban divididos. Exactamente. Entonces, aquel que tenga un poquito más de conocimiento, cualquier persona, porque la gente piensa, sí, va a decir, ven acá. ¿Y de dónde sale la mujer entonces? Eva. ¿De dónde sale Eva? De aquí. Del cuerpo. Del cuerpo del hombre. Y del hombre sale, y eso tú lo sabes. Eva sale de ahí. Porque ellos le dicen, Adán dice, el hombre dice, esta es carne de mi carne. Y los que han visto nuestro video aquí saben qué significa la carne bíblicamente. Que la carne significa ley. Entonces, ¿qué es lo que quieren decir? Cuando dicen esta es carne de mi carne. Que Eva, que supuestamente la mujer, como ustedes están viendo, representa la ley aquí, en el cuerpo del hombre. No, es que es otra cosa. Señores, yo sé que para ustedes es muy profundo y no van a entender. La mujer, bíblicamente, representa la ley. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento donde Jesucristo le dice a la gente que el que mire a una mujer 2 veces y la codicia, pecó. ¿Por qué tú crees que eso lo está diciendo? ¿Tú crees que es literal? Que hay una mujer que, wow, esa mujer se ve bien. Esa mujer sí se ve bien. Exacto. Y tú estás así, que yo no puedo mirarla. Eso es lo que tú crees hasta el sol de hoy. Eso es lo que tú crees hasta el sol de hoy. Él le está hablando de las leyes que salió de aquí, del cuerpo. porque ellos tienen ley. Eso es como los policías que tienen asuntos internos. Una ley que ellos tienen que regirse ellos. Entonces, por eso él lo dice aquí, esta es carne de mi carne. Exacto. Eva. Eva no es una mujer. Sí, que eso es lo que literalmente no es una mujer. Te lo dicen así como una mujer para darte continuidad del cuento, de la religión. Porque es un cuento. Para darte continuidad del cuento, para que te vaya con esa. Exacto. Y nunca vea de qué se trata el libro. Exactamente, porque la Biblia la Biblia es un libro que no todo el mundo lo entiende. ¿Por qué no lo entiende? Porque la gente no sabe de qué se trata. La gente cree que se trata de Dios y del primer hombre que fue Adán y Eva, y todos somos familia porque vinimos de ahí. Nosotros no descendemos de ellos, descienden los israelitas, descenden de aquí, del primer hombre, del primer pueblo, porque no es sanguíneo. Exacto. Tú y yo no somos nosotros, no es sanguíneo, porque hay una ley establecida, papá, eso tú lo sabes. Si tú tienes un hijo de tu mamá o viceversa, tú sabes que ese muchacho va a traer pila de problemas, muchísimos problemas va a traer. Montones de problemas, porque son la misma sangre. Es una ley establecida. Exacto. Y porque hay la misma sangre trae a los muchachos con problemas. Es una ley establecida, eso no se cambia. No es que por un tiempo, mientras se forma más gente, mientras ustedes paren y tenemos más muchachos. Sí. Eso es mentira. Ok. Entonces, como ya le estamos diciendo a ustedes, que él tiene un pueblo. Entonces, ese pueblo, como dijimos, fue apartado de entre los pueblos. Fue sacado y fue formado, como te dice la Biblia en el principio. En Génesis 2:7. Exactamente. Entonces, ya ese pueblo que es pequeño, que fue sacado de entre la tierra, fue formado
y ya viene siendo un pueblo pequeño. Ese pueblo pequeño soyuga la tierra aquí. Sí, ese pueblo pequeño. Sí, porque está escrito. Exactamente. Entonces, y ya ese pueblo pequeño va a heredar la tierra. Sí. Y ya la heredaron la tierra. Y ellos van a vivir de la tierra, el pueblo pequeño. Pero los cristianos creen que cuando tú te mueres. Sí, eso es lo que no han dado estos líderes, es que le han dicho eso a la gente. Quizás ve tú a saber si son pagados por el propio sistema, para que le diga así a la gente, para que le diga así a la gente. Es que eso es pagado. Pagado. ¿Dónde tú crees que ellos van a estudiar? ¿Dónde tú crees que ellos estudian? ¿Tú crees que el profesor le va a decir a ellos eso? Te lo va a decir a sí mismo. Es que ellos estudian, acuérdense, tienen que tener algo presente. Jehová le pone la boca al hombre para que hable lo que él quiere que hable. Eso está escrito. Exacto. Entonces, como ya vemos que son dos pueblos ahora que hay, que él los saca de entre los pueblos, ya conforman ese solo pueblo que había, hay dos ahora. Sí, porque había uno antes de crear a Adán. Del principio. Antes de crear a Adán, había un solo pueblo en el mundo. Uno. O sea, mucha gente. No había una división. No estaba dividido. Y lo que lo dividía era la ley. Entonces aquí nos revela también Génesis 25. Génesis 25, versículos 22 y 23. Te hablan a ti de una forma para el que entienda de qué se trata. ¿Verdad? Sí. Dice de la siguiente manera. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tus senos, y dos pueblos serán divididos. Entonces, ¿cómo dos pueblos van a ser divididos cuando es uno? Él te está hablando aquí de la creación. Desde el principio. Desde el principio. Eso están hablando ellos aquí. Pero ellos, el que lo escribió lo puso de una forma como que el mundo donde habitamos nosotros, le puso como el seno, como aquí, como la barriga de una mujer, de la mujer que está dando a luz, que va a dar luz de que dos personas. Sí. Eso el religioso lo tiene de esa manera, pero el que entiende de qué se trata, te está diciéndote a ti que en el principio había un pueblo y ese pueblo será dividido en dos. Te dice. Entonces, dice aquí, sigue diciendo algo muy interesante, dice, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas, o sea, desde el principio, desde tus entrañas. Le quiere decir desde el principio. ¿Y cuál es el principio? Como ya le venimos explicando. Dice diciendo, el pueblo más fuerte, dice, serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro. Y aquí viene lo interesante. Y el mayor pueblo, aquí, la mayor tierra, la mayor pueblo, servirá al menor, el que fue formado y sacado de entre los pueblos. Exacto, pero la gente cree que es de edad. Sí. Sí, ¿qué edad si son gemelos? Si lo vemos literal. Si literalmente lo hablamos, son gemelos y van a salir los dos al mismo tiempo. ¿Qué? Oh, el mayor le lleva un minuto. ¿En serio? ¿Es real? Los gemelos o mellizos tienen la misma edad, pero no es de eso que se habla, porque lo entienden así los profanos, porque no entienden. Porque lo ven con los ojos de religiosidad. Exacto, entonces él no está hablando de edad, él está hablando de cantidad, de eso que está hablando aquí. Entonces, ¿por qué él dice así que el mayor es la tierra? El mayor es la tierra, aquí, ¿ok? Y el menor es Adán. Es el hombre. Adán. Como yo le puse en el título a ese grupo de personas. Ese fue el primer nombre que ellos se pusieron. Sí. Porque van cambiando de nombre. Van cambiando de nombre, exactamente. Abraham. Isaac. Después el otro, Jacob. Israel. Después Israel. Y así. Hoy en día le llaman a ellos congresistas. O, ¿cómo es el otro nombre? Que es lo mismo. Senadores. Sí, congresistas y senadores. Es lo mismo. Ellos van cambiando.
yo sé que en un futuro, en no sé cuántos años, ellos van a tener otro nombre. Ellos cambian de nombre. Pero ellos empezaron con Adán, te dice la Biblia. Sí. Porque todos descienden de aquí, de Adán. Todito. Ay, pero la Biblia me dice a mí que es de Israel que descienden. No, Israel desciende de alguien. Del pueblo pequeño que fue el hombre, el cuerpo. De ahí descienden ellos. Que se cambió el nombre. Adán se cambió, se iba cambiando de nombre. Adán iba cambiándose de nombre. Esa es la fundación, te dice la Biblia. Sí. Adán, la fundación de ese cuerpo. Ahí. Ok, entonces aquí vemos que ellos te están narrando desde el principio. Eso es para el que entienda. Sí. El profano no va a entender literal, no va a entender nada. Porque está así para que tú no entiendas. Ok, desde el momento, escucha, amigo, tú te estarías preguntando, ¿y de dónde sacan todo ustedes todo eso? ¿Quién le dio ese conocimiento a ustedes? Escucha, si tú no cuestionas la Biblia, si tú no la cuestionas, tú nunca vas a aprender. Tú nunca vas a entender nada. A veces yo pienso y digo, ¿por qué estos líderes le dicen que la Biblia no se cuestiona? Que bien, yo vengo escuchando eso desde hace mucho. Es como un propósito para que ellos no entiendan. ¿Será eso? Y se queden así, ignorantes. Religiosos se queden. Tú tienes que cuestionar a la Biblia. Desde el momento que tú la cuestionas, tú vas a adquirir conocimiento. Poco a poco. Poco a poco. Porque si no vamos bíblicamente a Jesucristo, para los que tienen que Jesús es Dios, ¿verdad? Mucha gente lo tiene así. Para otros Jesucristo fue un tipo normal como tú y como yo. Entonces para ellos Jesucristo mismo, para los que lo tienen como que es Dios. Exacto. A él le gustaba que le preguntaran cuando él mandaba a sus discípulos que ellos iban lejos de que hablando entre ellos. Sí. Que él decía, hey, cuando ellos regresaban, él decía, ¿qué es lo que usted está hablando? Preguntándose los unos a los otros. Exacto. O sea, que a él le gustaba que le preguntaban, que le preguntasen. O sea, que lo cuestionaran. Cuestiónala. Que, usted, que no hay una condenación para eso en tu Biblia. No existe eso. Eso no existe en la Biblia. El que me cuestiona va para el infierno. Eso no está en la Biblia en ningún lado. Cuestiónala para que tenga conocimiento. Si no, te va a quedar ignorante para el resto de tu vida. Así fue que lo tuvimos, el conocimiento. Entonces, aquí ya vemos que hay dos pueblos ya. Sí. Pero te está hablando a ti desde el principio. En Génesis 25, 22 y 23. Te dice que hay dos pueblos. Que hay un pueblo mayor. Y ese mayor pueblo servirá al menor pueblo. A lo que son pocos. A lo que son pocos minoría. Ese pueblo mayor le servirá a ese menor. Te dice la Biblia, ahí te lo dice. ¿Verdad? Entonces, hablando de eso mismo, vamos a leer Levítico 20:24. Hablando a ti de esos dos pueblos. Te dice, ahora te está hablando a ti del pueblo pequeño ahora. Y sí, ya ese pueblo pequeño ya se viene siendo el cuerpo, que se van cambiando de nombre, van cambiando. Van cambiando de nombre, van cambiando durante esos siglos. Sí, porque la Biblia a ti no te miente. No. No. Desde el momento que tú entiendes de qué se está tratando la Biblia, el libro, no te miente. No se contradice. Y no se contradice. Para el religioso y el fanático religioso, la Biblia se contradice, aunque tú lo veas callado sentado en el banco. Y eso tú lo sabes, hermano. Y no puedes mentir porque el infierno te espera allá abajo. Porque Marcos te dice a ti, por ejemplo, que a Jesucristo lo crucifican a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana te dice a ti que Jesucristo estaba crucificado ya. Te dice Marcos. Pero Juan te dice a ti que a las 12 del día él está hablando con Pilato. Con Pilato. Y no te sienta a pensar, ¿qué me quieran decir esta gente? No, te queda callado porque a Dios no se cuestiona, dices tú. O la Biblia no se cuestiona. Es el primer error que hay. Yo me lo he preguntado, yo no sé qué es lo que quieren decir ellos. Son numerología, yo no entiendo eso. Yo no entiendo qué es lo que quieren decir ellos. Entonces, vamos a leer aquí. Levítico 20:24. Exacto. Y sabemos que no se contradice, por si acaso.
Aunque Marcos diga que fue a las 9 y Juan diga que fue a las 12. Eso no, ellos quieren decir algo. Pero va a venir alguien con más conocimiento que uno. Sí. Y va a saber. El mismo Jesucristo hablaba así. Va a venir alguien que le va a revelar a ustedes, más que yo. Lo mismo te decimos a ti. Tú ves que te revelamos cosas que tú no has entendido nunca. Va a venir alguien y te va a revelar a ti más que nosotros. Corroborando con lo que estamos diciendo. Sí, corroborando con lo que nosotros te estamos diciéndote a ti. No es que lo vas a rechazar. No. Porque te estamos hablando a ti de lo que se trata la Biblia. Ok. Y dice Levítico 20:24 de la siguiente manera: pero a ustedes les he dicho, ustedes poseerán la tierra de ellos. ¿De cuál ellos? Del pueblo mayor, del mayor. Y yo se la daré para que la posean por heredad. Tierra que fluye leche y miel. Yo Jehová, su Dios, que lo he apartado de los pueblos, que lo he formado, que lo he creado de entre los pueblos. Te dice a ti aquí. Eso es lo que te está diciendo a ti. Ya Levítico. aquí ya tiene el nombre, ya aquí en Levítico tiene el nombre de Israel, pero ya sabemos que ellos iban cambiando el nombre. Y sabemos que no es Israel que está hablando. No. Le está hablando ya al cuerpo aquí que fue formado, que fue sacado desde el principio. Sí. De ese que están hablando, Ajá. Entonces, pero te dice a ti Levítico que él se la va a dar en heredad, porque el que está escribiendo está saltando a la serpiente, Exacto. a las leyes, La está saltando. la está glorificando a las leyes. Por eso que tú ves que escribe de esa manera, que le va a dar, que le va a dar. El Dios de Israel es la ley y tú no quieres entenderlo todavía. El Dios de Adán es la ley. Exacto. O ellos creen que es Jesucristo. Ajá. Ellos creen que es Jesucristo. Sí, porque Jehová es Jesucristo. Sí. Eso no tiene nada de sentido. Como quiera que tú lo pongas. Lo he estudiado de toda la manera. Años. Y no tiene sentido para nada. Y ese pueblo, como ustedes están diciendo, no son los que están ni que con el sí aquí. No. Y con la batola negra y que van ni que para allá para Israel a menearse de que una pared. Eso están engañados. 6.000 años engañados. Sí. Están eso. Sí, porque la vida es así. Sí. Ellos se burlan de los cristianos, de ustedes cristianos, que ustedes están esperando a Jesucristo, que regrese la nube. 2000 años tienen ustedes. Ellos se burlan de ustedes. Entonces ellos tienen 6 esperando su Mesías. Y seguimos contando. Y están desesperados. Desesperados tan, quieren Mesías now, dicen. Lo vemos nosotros en la pancarta que ponen. Sí. Entonces no se trata de eso, hermano. Ese no es el pueblo, ese no es el pueblo de Jehová. No se confundan. Esos son religiosos, son fanáticos religiosos. Esos que tienen el CCL, esos están engañados. Son el pueblo de Jehová. Ellos están engañados. Ese no es el pueblo. El pueblo está entre las naciones gobernando. Sí. Esparcido, pero no son ellos. Sí, pues la gente dice, ¿y a dónde diablo están? Eso es lo que está preguntando la gente. Exacto. ¿Tú no sabes dónde están todavía? Porque son un grupito de personas que gobiernan las naciones. Son un grupito que te ponen leyes y las hacen cumplir, cueste lo que cueste. Eso tú lo sabes. ¿Cuántas personas que hay en cosas que controlan? ¿Cuántos millones que hay en México? No sabemos. No sé cuánto, pero en México hay que controlan, ese pueblo pequeño está en México y lo conforman un cuerpo de 128 personas. Sí. Y ese cuerpo controla México. ¿Y en Colombia cuáles son ellos? ¿Cuántos son? Son 108. 108 personas son. 108. No sé cuántos millones hay en Colombia. No sé, pero ese grupito, ellos son los que controlan. Ahí. Rigen y viven de la tierra. ¿Y quién es la tierra? Tú. Porque son pequeños, el menor, y el mayor servirá al menor, y lo va a regir con vara de hierro, porque es fuerte, poderoso. Exacto, aquí vamos a leer
hablándote a ti del mismo tema, del pueblo pequeño. Exacto. Entonces, Salmo 78, versículo 55. sí, porque te dice Levítico, para ellos heredar, te habla de una heredad. Exacto. Pero para ellos heredar, ellos tienen que hacer algo. Ese pueblo pequeño, claro. Exacto. Tienen que, ¿qué? Que servirle a quién? A Jehová, la ley, A la ley. para heredarla. Si no, no van a heredar nada. Salmo 78. Exacto, versículo 55. Verso 55. Dice de la siguiente manera: echó las naciones delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradas la tribu de Israel. Pero la tribu no se está refiriendo a los judíos religiosos. Eso No. no son. Israel es el nombre que se cambiaron, se vienen cambiando desde el principio, Desde Adán. desde Adán. Ese Israel Es el pueblo que le sirve. es el pueblo que Ese le fue el sirve a la que ley. formó. Ese fue el pueblo que Jehová formó. La ley formó a ese cuerpo, y ese cuerpo lo conforman un grupo de personas. Sí. Esto es para que entienda, porque muchos van a decir, pero está escrito en la Biblia que Israel es su primogénito. Yo sé que está escrito en la Biblia, para que tú lo entiendas así. Su primogénito Pero él su formó. primogénito fue fue Adán. Pero no me creas a mí, porque también está escrito en la Biblia. Ese está escrito en la Biblia también. También, para los que fue el primero. para los que le gustan refutar, no, porque aquí no estamos en el principio. ¿A quién fue que formó él? ¿A Israel o a Adán? ¿Cuál fue su primogénito? ¿Israel o Adán? Aquí el hombre. Y tú vas a decir Adán, entonces ese es él. Ese es él. Cambiándose de nombre. Ajá. Van cambiando de nombre. Pero él mismo. Exacto. Entonces, vamos a Isaías también. Aquí. Exacto. Isaías 60, 21 al 22, ¿verdad? Exacto. Vamos a leerlo. Y dice de la siguiente manera: y tu pueblo, ¿Cuál pueblo? El pequeño. Acuérdense de eso. El que fue apartado de entre las naciones. Ese que estamos hablando. sí, De Adán. todos ellos serán justos. Sí, porque así se les llama a ellos también, justos. Sí. Se les llaman a ellos. A los que controlan. Sí. Para siempre heredarán la tierra, renuevo de mi plantio, obra de mis manos, para glorificarme. Dice quién, la ley. El 22. El pequeño vendrá a ser 1000. Ya se están dando cuenta que lo que estamos hablando, estamos hablando de un pueblo pequeño que va a dominar la tierra, va a heredar la tierra, y la heredar la tierra ya, ese pueblo pequeño, a la tierra que es mayor, al pueblo mayor, al grande. Sí. Dice, el pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo Jehová a su tiempo haré esto, se ha cumplido pronto. Pues ya se cumplió ya. Y eso se cumplió. Se cumplió Sí. desde el principio ya. Sí. Se cumplió eso. Sí, porque no miente. Él se lo cumplió. Exacto. Está cumplido. ¿No me crees? Mira las naciones y dime cuál de ellas está libre de pecado. Exacto. Entonces, aquí hay algo bien interesante. Aquí en Salmos 105, 44 y 45, hablándote a ti del tema del pueblo que fue apartado, el pueblo pequeño que fue apartado de entre las naciones, en el principio que fue apartado de la tierra, que fue formado de la tierra. Eso que te están diciendo, y te están hablando a ti de ese mismo tema, del pueblo pequeño. Sí. Oye, ¿cómo te dice? Les dio las tierras de las naciones y la labor de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Esa era la promesa que ellos tenían que hacer para heredar la tierra. ¿Y cuál promesa era? Si tú haces cumplir mis mandamientos y mis estatutos, tú vas a heredar la tierra, pueblo pequeño. Tú vas a ser apartado. ¿Por qué apartado? Porque son los que le sirven a la serpiente, Sí. que le sirven a la ley, Sí, porque- que le sirven a Jehová. Sí, porque él lo dice, él dice, mi pueblo perece por falta de santidad.
dice Jehová, sé santo como yo soy santo, dice él. Y su pueblo perecía por falta de santidad, dice Jehová. Ok. Entonces, nosotros, tú sabes que ese pueblo, ellos también, a ellos se les llaman libres, ellos. Sí. Porque para ellos nosotros somos esclavos. Porque Exacto, recuérdate tú, para ese pueblo pequeño. exacto, porque si el mayor va a servir al menor. y cuando tú sirves porque tú eres esclavo. O sea, ellos tenían un sirviente, ellos decían, pues nosotros Somos cabeza. somos cabezas como está escrito, mantente en la ley y será cabeza y no cola. Y no esclavo. Eso está en el Taná. Tu pastor sabe eso y no te lo dice. Ok, entonces vino un hombre aquí Exacto. que se llamó Jesús, aquí, O Yeshua, o Jesucristo, como tú quieras un llamarlo. cuerpo, muchas personas. Quizás Jesucristo fue muchas personas, un Elías, Sí. mostrando el camino, ¿verdad? Sí. Vino él y se confrontó con Con el pueblo pequeño. con el menor, se enfrentó al menor, y el menor es el pueblo pequeño, El pueblo fuerte. sí, el fuerte. Entonces, vamos aquí a Juan capítulo 8. Exacto. Entonces, él aquí, ese hombre, Jesucristo, Yeshua, Jesús, como tú quieras llamarle, como te sientas cómodo, él hablaba con el pueblo pequeño, no con los religiosos, No. ni con los fanáticos religiosos, no con eso él hablaba. Él hablaba ahora con el pueblo pequeño, con los que heredaron la tierra. Con Sí. eso él hablaba y le decía que la forma como ellos lo están haciendo no era la correcta. Exacto, como ya le explicamos. Ellos tienen un servidor, uno que les sirve. ¿Quién? El mayor. Entonces vino Jesucristo y le dice a ellos lo siguiente aquí. Juan 8, 32 al 34. Escuche lo que le dice a ellos. Sí. Le dice, ustedes van a conocer la verdad y la verdad lo va a hacer libre. Pero ellos se estarían preguntando, ¿pero de qué verdad está hablando este tipo? ¿Y qué de libertad tú me estás hablando? Si la verdad la tenemos nosotros. ¿Y quién es? Jehová, la ley. Eso ellos tienen en su mente. Y que son libres. Y que somos... ¿De qué tú me estás hablando a mí? Exacto. De libertad y Entonces, ellos le respondieron a él en el verso 33, linaje de Abraham somos y jamás, te dice, jamás hemos sido esclavos de nadie. Entonces, exactamente. Entonces, tú te estarías preguntando ahora, sí, pregúntate, tienes que preguntarte, ay, pero, ¿y qué pasó con Moisés, los egipcios? Exacto. A mí me han dado por la televisión por un tubo y 7 llaves y me lo ponen de que a ellos de que picando que han sido esclavos, picando piedra, cargando leña y así como un esclavo, así te lo imaginas tú, y no puedes mentir porque mentiroso no entra al reino. Ok, entonces aquí vemos que ellos se tiran con tu zapato cuando él le da como un pellizco. sí, Y ellos se escandalizaron y le dijeron, hey, nosotros nunca en la vida hemos sido esclavos. Si somos el menor. exacto, si somos linaje de Abraham, pero no es de Abraham exactamente. Ellos son linaje de aquí, De Adán. de Adán, del cuerpo, y ese cuerpo iba cambiándose de nombre. Ajá. Cambiándose de nombre iba. Entonces ellos le dicen, somos linaje de Abraham, sí. Y también de Adán, del pueblo pequeño, de que fue apartado de la tierra, de que fue formado. Exacto, porque el que tiene una cabeza va a pensar, linaje de Abraham, pero Abraham tiene un linaje también. Exacto. ¿Y cuál es el linaje de Abraham? Adán y Sei, toda esa gente, Y todo Noé. ese cuerpo, todos esos cuerpos que se levantaban. ¿Entienden? Entonces, aquí ellos lo dicen por lo siguiente, porque ellos se escandalizaron, porque está escrito en la ley, aquí en Salmos. Exacto. Sí, porque él le dice, ustedes conocerán la verdad y la verdad lo va a hacer libre. ¿Pero libre de qué? ¿De qué tú me estás hablando, hombre? ¿De qué libertad tú me hablas? Si nosotros siempre hemos sido cabeza,
Ajá. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿De qué libertad tú me estás hablando a mí? Si nosotros somos el pueblo pequeño, el pueblo fuerte, que heredamos la tierra. Exacto. Entonces vamos a abrir un paréntesis aquí en el verso 33 para explicarle a usted, para que usted entienda por qué ellos le dicen a Jesucristo que ellos no han sido, que nunca fueron esclavos de nadie en la vida. Por esto, Salmo 119, versos 44 y 45. Dice así. Es el pueblo pequeño que está hablando ahí. Sí. Ahí. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, te dice, porque busqué tus mandamientos, dice. Entonces, por eso ellos le dicen a Jesucristo, ¿de qué esclavitud de mierda que tú no estás hablando a nosotros? Si nosotros somos libres, mi pana. Si nosotros estamos aquí en los mandamientos, estamos cumpliendo la ley al pie de la letra. No religiosa. Pero no estamos hablando de los religiosos. Él está hablando con el pueblo pequeño, con lo que rigen la tierra. Sí, porque hay personas que dicen, aquí ¿de qué maldita ley hablan estos hombres? Exacto. ¿De qué ley es? Yo un tiempo nosotros duramos pensando que era la ley religiosa de Moisés. Pero nosotros ya le dijimos, nosotros indagamos en la cosa hasta llegó un fondo, porque tiene que tener un sentido la cosa. Exacto. Entonces nos dimos cuenta, pero no es la ley de Moisés, nada. No es la ley de Moisés. Es la ley que nos rige a nosotros, esta gente. La ley de la tierra. Sí. La ley que está en las naciones, porque que está en tu país. Sí, porque la religión no tiene poder aquí alguno para mandar. No. En su terreno sí. Que pueden proteger a una gente, que no lo deporten. Pero si tú vas a mostrar un papel que tú estás casado, el pastor tuyo no lo va a hacer. No, papá. La corte civil, el sistema. Es el poder. No es de que hay que si te piden, por ejemplo, para tú viajar o cualquier documento que te pidan a ti, muéstrame el certificado de matrimonio. Vete allá a la iglesia y pídeselo y llévaselo al tipo para ver. Que te va a decir ese no es. O sea, ellos no tienen poder así. Tienen poder para, como te dijimos a ti, para una deportación, cualquier obra que sé yo que hagan por ahí. ¿Entiendes? Como una obra para ayudar a una gente. Sí, eso cualquiera lo hace. Entonces aquí, Jesucristo aquí, ahí, él está hablando era de la esclavitud, de lo que ellos le servían. Exacto, pero ellos en su mente creían que estaban controlando y estaban encima. Estaban libres. Estaban libres. Porque está escrito en la ley. Estamos libres. Somos libres y tenemos un esclavo. ¿Y cuál es el mayor? ¿Y cuál es el mayor? El pueblo, la tierra, que nos sirve a nosotros. ¿Cómo tú, loco viejo Jesucristo, cómo tú vas a decirnos a nosotros que nosotros somos esclavos? Barájamela despacio, tíramelo otra vez. No entendieron, porque ellos veían las cosas desde otro punto de vista. Exacto. Ellos han sido cabeza todo el tiempo. Todas las civilizaciones que han existido, las que te imaginas, ellos han estado arriba, controlando toda civilización en la tierra. Sí, ya sea Atlántida. Todo ello, todo. Sí. Porque de eso que te habla la Biblia. La primera civilización, Adán. El pueblo pequeño. Desde ahí empezó todo. Todos los libros que tú encuentres por ahí, si te van a hablar a ti desde el principio, tiene que hablarte de Adán. Pero tú estás pensando que es de un hombre. Un hombre literal. No, una humanidad. Estamos hablando de la civilización del ser humano. Según lo que nos dicen. Porque recuérdate tú que Apocalipsis dice que el Hijo del Hombre fue crucificado desde el principio. Desde ahí. De la civilización. Desde cuando pisa a ti aquí en Romanos 5:12, te dice de la siguiente manera: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, o sea que desde ahí fue que entró el pecado. Desde Adán. Desde cuando se civilizaron, en el sentido de que pusieron leyes. Es el pecado del mundo, la ley. Por eso que Jesucristo le estaba diciéndole al pueblo pequeño: ustedes son esclavos. Sí. ¿Esclavo de qué? Tú me estás hablando. Esclavo de una ley. Exacto, él lo ve así porque él se lo dice. Porque el que hace pecado se hace esclavo del pecado, te dice él. ¿Y qué pecado es? No estamos cansados aquí de decirlo en todos los videos. La ley, cuando crean una ley, tienen que hacerla cumplir a como dé lugar. Papá, y eso tú lo sabes.
Aquí es el verso 34 Exacto. de Juan capítulo 8. Jesús le respondió, Jesucristo le respondió, Yeshua le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, que hace ley, que la hace cumplir, esclavo es del pecado, esclavo de la ley, esclavo de Jehová, para que entiendan, esclavo de la serpiente. Sí. Entonces aquí, ya sabiendo todo eso, Sí, porque no entiendo a esta altura cómo hay gente todavía que no ha despertado. Tú no has despertado porque tú no cuestionas, porque tu pastor o tu mamá o tu papá te dijo a ti que la Biblia no se cuestiona. exacto. Yo no se cuestiona. Y yo sé que tú estás diciendo, estos hombres, que Dios tenga misericordia. Yo sé. Pero antes de nosotros vino un hombre que se llama Jesucristo, que se rebeló, que se cansó de esto. Dijo, esto aquí no cuadra, aquí esto está muy mal administrado. Exacto. Mira cómo estamos. El pueblo pequeño controlando al pueblo grande. Mira cómo estamos. Y así ha estado desde siempre. Y así se tiene que quedar. Y así, no, así, Y está así, establecido. así que está establecido, así se va a quedar siempre. Y nos vamos a morir y así va a seguir. Hasta que la gente no entienda de qué se trata esto. ¿Entiendes? Pues yo leí un letrero los otros días, como te dije a ti. Los otros días manejando mi carro, vi un letrero que decía en inglés: si tú odias a los policías, cuando tú lo necesites, no lo llames y vamos a ver si funciona. Algo así era. Y yo pensé, y yo dije, Dios mío, si la gente pensara como yo, por un año se van todos a pique. Van a soltar todo. Miren, este departamento está cerrado. Sí. Pero yo quiero ejercer eso. No está cerrado. Ya no hay crimen. Ya. ¿A quién tú vas a agarrar preso, papá? No hay crimen. Nadie está vendiendo droga aquí. Por eso que el mensaje fue sencillo y claro. Juan 15:12. Exacto. Entonces, tío, yo pensé, este tiene que ser cristiano ese. Sí. Un cristiano hablando de eso, sin entender nada. ¿Cómo va a entender? Tiene que cuestionar la Biblia. No se trata de Dios. La Biblia es política. Ay, no es ciencia política. De cómo regirnos y gobernar la tierra, subyugarla. De eso que se trata la Biblia. Y con eso no te estoy diciendo a ti que dejes de creer. Hay un ser divino que creó todo esto. Sí, porque todo es perfecto. Pero no es lo que te dice la Biblia. La Biblia es política. La Biblia te habla a ti de cómo fue que el hombre fue creado, fue formado. ¿Cómo se civilizó? Cómo se civilizó de ahí para allá. Sí. Pero nunca te habla a ti de antes, que habían personas. Entonces nunca te va a decir eso a ti. Nunca te lo van a decir. Exacto, eso es como cuando vino el famoso Cristóbal Colón a América. Sí. Habían gente aquí. ¿O te estoy mintiendo? Habían personas aquí. Él vino y acribilló a todo el mundo y todo el mundo a él lo adora. Porque es como dice la Biblia. El mundo ama lo suyo. Todo el mundo se la da al tipo. Y mató mucho él. Y todo el mundo se la da a Cristóbal Colón. Y hay de aquel que hable mal de ese tipo. Porque a esta altura yo dudo de que ese tipo existió. Yo lo dudo. Pero hay muchas personas que creen. Créelo, no hay problema. Yo lo creí por un tiempo también. Exacto. Pero vamos a dejarlo ahí. Vámonos aquí, Efesios, lo que habla Pablo. Efesios. Sí, porque Pablo habla algo muy interesante aquí, porque él sabía de qué se trataba. Porque él sabía, porque Pablo pertenecía al cuerpo. ¿Pertenecía a qué cuerpo? Al cuerpo de Israel, al cuerpo de Adán, a ese cuerpo de ese pueblo pequeño. Y él se dio cuenta de que la forma no era de esa forma como Jesucristo. Él entendió de la manera que Jesucristo estaba diciéndole a él, era la manera como la que se tenía que regir la tierra. ¿Cómo? Sin la ley, sin el pecado. Sí, él entendió. Entonces él entendió eso, y vemos que aquí Pablo está hablando de eso mismo. Del pueblo. Del pueblo. Entonces aquí vamos a leer. Pueblos. Vamos a leer aquí Efesios
capítulo 2, verso 11, 13, no vamos a leer el 12, 11, 13, 14, 15, 16 y 17. Exacto. Vamos a leer aquí. Y dice de la siguiente manera: por tanto, acordaos de que en otros tiempos ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, o sea, en cuanto a la ley, eran llamados incircuncisos. ¿Y por qué lo llamaban incircuncisos? Porque no tenían conocimiento de la ley. Exacto, porque la circuncisión significa conocimiento de la ley. Y tenía que ser circuncidado hombre y mujer. Ambos. Tanto como hombre como mujer. No es cortarle el prepucio, porque la mujer no tiene pene. Tú vas a decir, pero ¿cómo así? Ajá. Que la mujer no tiene pene y hay que circuncidarla, porque es el conocimiento de la ley. Así le decían a los que conocían la ley: tú hay que circuncidar a ese hombre, hay que circuncidar a esa mujer para que tenga el conocimiento de mi nombre. Sí, porque está escrito: no Sí. tendrá dioses ajenos delante de mí. No tendrá una gente que no sepa, un ignorante de la ley delante de mí. Exacto. Dice la ley, Vamos a seguir leyendo. verso 13, digo el mismo 11: eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. 13. Sí, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que da a ambos pueblos. Si hizo que de ambos pueblos hizo uno, Exacto. derribando la pared. ¿Cuál pared era esa? La ley. Lo que Ajá. pusieron en el principio. Exacto, pero que muchos por eso es que muchos cristianos piensan que no vino a abolir la ley, porque Jesucristo, recuerda que Jesucristo lo dijo. Eso lo vamos a un tema no muy lejos. Exacto. Entonces, si tú no viniste a cumplir, o sea, a cumplirla, a completarla, entonces usted es la democracia, papá. Sí. ¿Tú me quieres decir a mí Jesucristo? Exacto. Pues yo no quiero pensar eso. No quiero pensar eso. Entonces, derribando la pared intermedia de separación, que ya le dijimos que la ley, que la pusieron aquí, al principio. En el principio, cuando formó al hombre. Sí. Verso 15. Aboliendo en su carne la enemistad de la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ya están entendiendo que cuando Jesucristo vino aquí hablándole al pueblo pequeño, Él le decía: esa manera que ustedes están haciendo, esa manera lo está esclavizado a ustedes. Y ellos le respondían: nosotros no hemos sido esclavos de nadie, de que tú hablas. Pero lo que estaba diciendo Jesucristo, diciéndole a ellos, era que fueran como el principio, como cuando antes de formar al hombre, que eran un solo pueblo, un solo ser humano, un pueblo nada más, que lo regía un solo cuerpo, una sola carne, y la carne era el Hijo del Hombre. Ajá. Ese pueblo que Jesucristo le decía a ellos: vamos a hacernos uno. Exacto, pero Desechen la ley que te esclaviza. exacto, pero un israelita lo ve desde el punto de vista, como está escrito en la Biblia, que estaba desordenada. Y ustedes saben que literalmente, si algo está desordenado, ¿qué tú tienes que hacer? Cuando tú llegas a tu casa y algo está desordenado, tú no vas a dejarlo así. Tú lo arreglas, Organizarlo. lo organizas. Entonces, un israelita lo ve así, pero nosotros no sabemos que hay, pero es como que también te lo revela. O sea, cuando te digo a ti que no sabemos, que no lo vimos, pero la Biblia te revela a ti que ellos crucificaron al Hijo del Hombre desde la fundación del mundo, te dice Apocalipsis. Pero los cristianos creen que estaba escrito, era. Sí. ¿Verdad? Vamos a decir que Jesucristo vino aquí, vamos a decir, en el año 3000. Pero ya estaba escrito, era. Estaba escrito. Sí. Sí, ya él está. Nada falta que suceda. No es eso. El escritor está diciendo a ti que lo crucificaron fue desde la fundación del mundo. Desde cuando el primer hombre fue creado. Desde ahí. Desde ahí. Entonces, que es como tú estás diciendo, estábamos bien. Estábamos en una carne. Los pueblos estaban en una carne. ¿Y cuál carne era esa? La del Hijo del Hombre.
que regía la humanidad, que regía los pueblos. Entonces cuando ese grupo de gente que salió de ahí formó un cuerpo, y ese cuerpo era un grupo de personas, un grupo de sabios de alta gama. Esos hombres. Sí. Adán. Sí. O sea, son más inteligentes que Albert Einstein. que este hombre, ¿cómo es que se llama? Que Salomón, él. Exacto. Yo me atrevo a decir eso. Porque Salomón mismo cogía lucha para entender. Él lo dice. Tú hay que escudriñarlo. Porque eso está así, eso no está flor de piel. Si el mismo Salomón cogió su lucha para entender esa gente, lo que estaba escrito, imagínate una gente normal. Que el coeficiente de esa gente es demasiado alto. Por eso que la gente no entiende nada, mano. Y más ahora con estas redes sociales. Exacto. ¿Qué va a entender la gente? La gente está embullada. Tú estás embullado. Pero eso es misericordia. Eso es misericordia. Para que te estés tranquilo. Exacto, el 16. Okay. Sí. Y mediante la cruz reconciliar. Ajá. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Y qué es lo que la enemistad? De la ley. Ajá. La enemistad que tenían esos dos pueblos, porque había una división desde el principio. Se separaron, y el pueblo pequeño se puso un sello. Sí. Y había ya una enemistad, hay una separación. Entonces cuando viene Jesucristo aquí, Él quería que quitaran esas leyes, que esa ley, el pecado del mundo, la separación, y que esos dos pueblos, como estaban en el principio, vuelvan a ser uno. Exacto. Con una ley, con la ley del Hijo del Hombre. Él lo dice aquí. Sí. En el verso 17. Y vino a anunciar las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca. Dice Pablo de Tarso. ¿Entienden? Entonces, Jesucristo vino aquí con un propósito de hacer libre tanto a los israelitas y también al pueblo mayor, al grande, a los que servían, a los que eran esclavos del menor. Exacto. Que viene siendo Adán, que fue cambiando el nombre hasta llegar a Israel. Hoy en día ya tienen otro nombre. Ok. A eso él vino. Entonces ellos entendieron, pero de la forma en que ellos entendieron que Jesucristo le hablaba a ellos no les conviene. No, así no no les es. conviene, porque así no es. Así no está escrito en la ley. Papá, yo tengo que servir a la ley eternamente. Y es por eso que estamos igual como desde el principio, cuando formaron al hombre. Estamos igualitos, así mismo. No todo nada. ese tiempo, todas las generaciones, todas las civilizaciones han sido así. Forma con un orden y unas leyes. Ellos siempre han estado arriba. Exactamente. Entonces, señores, un resumen de todo esto ya, rápido, para ir finalizando el video, es de que yo espero, señores, que ustedes entiendan eso. Esas dos palabras fue muy clave. Con estas dos palabras ustedes entendieron muchas cosas, y yo lo sé. Entonces, tierra es ser humano o pueblos. Exacto. Que está escrito: te saqué de entre los pueblos. Exacto. Y te formé, y te creé, y te saqué de ahí. Hombre, un cuerpo, un grupo de personas. Por eso es que Pablo habla aquí, en Romanos capítulo 5, verso 12, que el pecado, o sea, la ley, fue introducida por un Entró al mundo. Exacto. ¿Por quién? Por ese cuerpo, por ese grupo de personas. Por un hombre, exacto. Por ese grupo de personas entró. Las leyes. Y ese hombre aquí fue formado aquí. Exacto. ¿De dónde fue formado? De la tierra. Exactamente. Entonces, aquí te dice a ti, cuando ya lo formaron, y ahí. ¿Verdad? Cuando lo formaron aquí. Exacto. Entonces, aquí en este verso 5, Génesis capítulo 5, verso 2, ahí le ponen el nombre. De cómo se llaman ese grupo de personas. Exactamente. Ese título, exacto. Entonces aquí los cristianos sacan eso para entregárselo. Exacto. A los homosexuales, pero ellos no están entendiendo de qué se trata. Exacto. Porque aquí, en ese cuerpo, habían de ellos también. En Adán habían homosexuales. Y lesbiana. Habían de todo.
Eso no importa. En ese cuerpo habían de ellos. Tenemos que dejar ser, no, el ser humano tiene que ser más, pensar más en los demás. Exacto. Olvídense de eso. Que fulano es homosexual y que yo tengo que tener cierto... No, yo tengo mis hijos aquí. Y si uno de mis hijos a mí, yo tengo 3 niños, si uno de ellos me sale a mí homosexual, créeme que yo le voy a dar el mismo cariño, el mismo amor que yo le voy a dar a los otros. Y yo lo voy a enseñar a él para que nadie lo venga como a dominar con su mente. Que sí, mira, que la Biblia dice tal cosa. Sí. No, a mis hijos yo les voy a enseñar a ellos. ¿De qué se trata la Biblia? ¿De qué se trata esto aquí? Ok. Porque hay muchos homosexuales que se han quitado la vida por el maldito bullying. Sí. Y ha matado mucha gente aquí. Hay países aquí que, para allá, para África, que si tú eres homosexual te queman. Y el presidente está de acuerdo con eso. Sí, porque está escrito. Sí. En la Biblia te dicen. Entonces el sistema va cambiando, no te lleves del sistema. Okay, el sistema es traicionero. Porque hoy en día se la está dando a ellos. Exacto. Pero antes lo mataba y lo acribillaba. Y preso. Aquí te está dando referencia desde el principio. ¿Qué pasó en el principio? Exacto. Ese pueblo fue dividido en 2. Uno mayor le servirá al menor. Sí, aquí. Sí. Pero volviendo atrás, de la manera tú sabes que ahora se ha levantado la democracia. Exacto. Y todo el mundo tiene su derecho. Se han inventado el sexo X. Sí. Pero usted no está entendiendo nada todavía. Escúchelo bien. Mañana el padre solamente le va a dar el apellido a sus hijos. Mañana. No va a poder ponerle el primer nombre. Ni el sexo, decir. Ni el sexo. Ay, pero que nació varón. O nació hembra. Si nació masculino, nació. O nació femenino. Tú no vas a poder hacerlo. Recuerda que todo el mundo va a tener su derecho. Y tú no puedes violarle el derecho a tu niño. Entonces, ¿qué pasa con ese sexo X? Porque ya existe. Aquí en los Estados Unidos. Ya existe. Ya está vigente. Sí. Ok. Pero se va a levantar un grupo. Y va a pelear por eso. Va a pelear sobre ese derecho. Sobre ese derecho. De que el padre de que nadie va a poder definirle el sexo al niño cuando nazca. Sino el propio niño cuando ya tenga uso de razón. Uso de razón. No sé cuándo. Cuando 18 o 12 años adelante. Cuando ya entienda qué quiere. Entonces él va a elegir su sexo. Su sexo. Eso va a pasar mañana. Entonces, como seguimos diciendo, volviendo aquí al Génesis capítulo 5, capítulo 25, verso 22 al 23, que te está narrando a ti lo que pasó en el principio. Exacto. Lo que pasó allá, que desde tus entrañas, que un pueblo, ¿cuál se entraña? Desde el principio. Por eso lo llaman se entraña. Entonces, por él está hablando aquí, él está narrando el principio aquí, de la primera civilización que hubo, que fue Adán. Ok, entonces de ahí fue la que hubo la división de los dos pueblos, ¿ah? Pero un solo pueblo dividido en 2, el mayor y el menor. Entonces aquí en Levítico y en Salmo, Isaías y Salmo le dicen qué es lo que tienen que hacer para heredar la tierra. Ok, entonces aquí en Juan capítulo 8 ya sabemos que vino Jesucristo diciéndole a ellos que eran esclavos, y ellos no entendían eso porque está escrito en su ley de que, ¿cómo así? Si nosotros tenemos un servidor que es el pueblo mayor y nosotros somos el menor y lo controlamos y subyugamos la tierra, ¿de qué tú hablas? Entonces le decía a ellos de la ley. Cuando hacen leyes, ellos tienen que someterse a esa ley que crearon para hacerlo cumplir, y por eso eran esclavos. Entonces Jesucristo vino fue a libertarnos tanto a ellos como al pueblo menor y al pueblo mayor. Para que sean uno. Para que sean uno, exactamente. Exacto. Pero ellos no entendían eso. Ellos entendían. Ellos sí entendían. Ok. Ellos entendían, pero no era así. Porque la cosa ya está establecida. Ok. Las cosas ya están como son y así son.
y nadie lo mueve, como está escrito. Ok, así que esperemos, señores, que todos ustedes hayan comprendido este video, este estudio bíblico. Yo sé que fue muy profundo y muy largo, no quisimos hacer el video tan largo. Realmente esperemos que usted y su familia se encuentren bien y le deseamos la mayor de las bendiciones que hay. Así que nos veremos en el próximo video. Estén pendientes.